¿Qué tal, Mercedes? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, ¿qué análisis hace? ¿Lo sorprendió estos cambios de un momento a otro? ¿Lo ve desorientado al gobierno? ¿Cómo está analizando todo? Yo lo veo todo con una tanta preocupación, porque creo que se les ha ido de las manos todo el proceso económico. Creo que desorientación es poco, creo que no tienen capacidad crítica para entender cómo funciona la economía argentina, cuáles son los problemas reales de la economía argentina y cómo está funcionando el mundo, y cómo este programa económico de los últimos 2 años nos ha llevado a esta situación de pérdida de capacidad de manejar las variables fundamentales de la economía, y cómo nos vamos embarrando cada vez más. Creo que más allá de las críticas que se pueden hacer de cómo fue el manejo de todas estas corridas que han ocurrido en los últimos 2 meses en el mercado de cambios, lo cierto es que no es una cuestión de personas, sí, es una cuestión de política económica que insiste en un contexto de liberalización absoluta del ingreso y salida de capitales, de bicicleta financiera, de fuga brutal, Tato. La fuga es algo pasmoso lo que está ocurriendo, antes de entrar ya se están yendo los dólares del crédito del fondo. O sea que lo que nosotros veníamos anticipando de que esto iba a servir, como siempre ocurre con las asistencias del fondo, para que cobren los acreedores y para viabilizar la fuga de capitales, ya está ocurriendo, ¿sí? Puede ser, Caputo, ¿qué significa? Ya habíamos cedido soberanía al manejo del mercado, de las variables, la tasa de interés y el dólar. Ahora es, digamos, el mercado financiero externo, internacional, ¿no? Las finanzas internacionales, que se supone que tiene más amigos. Y puede ser que hoy arregle con algún exportador, no tendría que hacerlo por lo menos, para traer un poco de tranquilidad. Pero el problema de fondo es que no hay dólares, del sector privado genuinos. Los dólares especulativos son menos, les quedan los dólares de la deuda, que es esta deuda con el fondo, pero no alcanzan para tapar este agujero brutal que existe hoy en el sector externo. Sí, además, bueno, acá es raro, sí, eso coincido, ¿no? Pareciera que además estos 7.500, yo anoche pensaba, ¿no? Los 7.500 millones de préstamos de adelanto que el fondo le va a dar para que estabilice el mercado, ¿ya no sería como reaseguro de esta salida de Sturzenegger? Porque no se entiende la verdad. ¿Para qué les da? Aparte son mensajes contradictorios. En el fondo dice, no vamos a financiar la fuga de capitales. Después adelantan 7.500. Dicen, no vamos a dejar flotar el dólar, pero intervienen en el mercado. Digo, es una contradicción. No hay claridad, digo, en el discurso. Lo que hay una ideología brutal. Hay intereses que siempre se quieren defender. Los programas del fondo, como los de este gobierno, defienden al capital especulativo, al capital financiero. El fondo, si fuera coherente, le debería decir, de acuerdo a lo que marca el estatuto, que si no quiere que se fuguen, tiene que controlar la cuenta capital, ¿sí? Lo dice el fondo en su estatuto, no se lo está diciendo, no hace referencia a la fuga. Y lo que le propone a cambio, deja flotar, que toque el techo que tenga que tocar, y eso va a ser el trabajo sucio, recesión, caída de las importaciones, etcétera. Ahora, para los argentinos de a pie sabemos lo que significa esto, sabemos lo que ustedes estaban hablando recién del tema de la inflación y lo que está pasando con los precios mayoristas. En algún momento los precios minoristas acompañan, salvo que haya una caída del consumo tal que ya los comercios por ahí no puedan trasladar esos aumentos de los precios mayoristas, y es siempre la receta de la ortodoxia que termina bajando la inflación con recesión, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo tomo algo que vos planteas mucho, Gato, más que discusión económica, que ya creo que agota, ya sabemos lo que significa este acuerdo, sabemos las consecuencias. La discusión es política, porque acá tiene que haber una clase política, una dirigencia política, que ya le esté planteando al gobierno y al fondo que hay elecciones el año que viene, y que nosotros no queremos un acuerdo de esta naturaleza. La sociedad no quiere un acuerdo con el fondo de esta naturaleza, y que no van a pasar todas las leyes que están directa o subliminalmente explicitadas en el memorándum de entendimiento. Ni reforma laboral, ni reforma previsional, ni presupuesto con ajuste, ni reforma del Banco Central. Me parece que aquí lo que está faltando es más discusión
política. Sí, totalmente, coincido. Falta discusión política, falta conducción política. A ver, anoche lo decíamos en el programa, es un momento para que para que la dirigencia opositora en el Congreso, ahora cuando tengan que tratar el pliego de Luis Caputo, con las imputaciones que en la justicia tiene Luis Caputo, ¿lo van a dejar pasar? Digo, lo que ayer se conoció la carta de intención, que es mucho más dura de lo que se decía, ya te están anunciando que van a vender las acciones de ANSES, del Fondo de Sustentabilidad, que vienen por una reforma previsional, la vuelta a las AFJP. Digo, ¿esto lo va a dejar pasar la oposición? Es un momento clave. No debería, y creo que ahí hay una sociedad que de alguna manera va a marcar la cancha. Sí. Pasó lo de diciembre del año pasado con la reforma de la fórmula de la ley previsional, hubo una reacción social y ahora creo que el conflicto social ya está mucho más difundido, mucho más presente. Estamos ya entrando en una recesión, una situación muy grave y que este acuerdo con el fondo lo único que permite es alargar todavía un poquito más la sobrevida de este panorama terrible, que eso también hay que tratar de que estos 15.000 sean los últimos, que no haya otros desembolsos, porque si no, realmente va a quedar el terreno muy marcado para el próximo gobierno si la deuda no es de 15.000, sino el segundo tramo contra cumplimiento de metas, que es el que quiere desembolsar el fondo. Yo de todas maneras veo la situación muy crítica, creo que no hay conciencia en el gobierno de esta dinámica de la dolarización en la Argentina, que es su principal enemigo en esta etapa, y que no alcanza con un cambio de personas en el frente de uno de los ministerios. Es la política, en este caso el Banco Central, ¿no? Mercedes, ¿qué tal? David Gufre te saluda, buen día. Hola, David. Y respecto del dólar, porque bueno, la gente pregunta mucho por el dólar, esto de dólar de 28.44, ¿es sostenible ahora cuando entre en la plata del fondo, digamos, teóricamente, o ni siquiera? Digo, porque vos escribiste, digamos, tiempo atrás, en 2017, que compraba muchos dólares el público, incluso en tiempos de paz cambiaria. Ahora que tenemos corrida... Es que yo creo que no, por eso es que... claramente esta cosa tan rara que ha hecho el Banco Central de dejar de intervenir, el fondo le ha dicho, muchachos, dejen flotar. Ahora, el fondo lo que no puede hacerse el distraído, que dejar flotar es no hay techo. El 28 podía llegar a ser 30 y así sucesivamente, con esta demanda que hay, falta de dólares. ¿Por qué le dice el fondo? Porque no te quiero prestar para que lo compren. Pero, a ver, el dinero es fungible, de algún lado saldrán de los efectivos mínimos, de algún otro lado, pero ya siguen bajando las reservas internacionales en la Argentina. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Yo supongo que hoy vendrá el nuevo presidente con un paquetito, habrá hablado con alguna exportadora, le dijo, trata de meter algo en el mercado. Supongo que lo deben estar armando así, pero eso no es sustentable en el tiempo, porque lo que no es sustentable es este agujero externo que, insisto, no se va a resolver con este acuerdo con el fondo de ninguna manera, sino casi diría que se va a profundizar. Sí, totalmente. Mercedes, muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, un abrazo. les mando un abrazo.